¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Esto es Rompiendo el Hielo. Nos pusimos sexuales, nos pusimos candentes. ¿Por qué no? Porque sí. Porque hay que hablar de todo y este podcast es para eso, para tocar estos temas, porque rompemos esquemas. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Está conmigo nada más y nada menos que Isabel Rodríguez, tu consejera sexual, ¿no? Sí, ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Gracias. Muy bien, muy contenta. La verdad es que a mí me encanta siempre estos espacios donde podamos platicar y echar, como les digo, el chismecito. Pero el chismecito candente. Así que, pues feliz y emocionada. Qué bueno que estás con nosotros, Isa, porque justamente en agosto, y tú me acabas de corroborar el dato, se conmemora el Día del Orgasmo Vulvar, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tal? Así el orgasmo vulvar, vamos a hablar de eso. Es un tema que hay que platicarlo. Chicos, tomen nota, por favor. Y chicas, comenten ahí igual, dejen sus comentarios de lo que opinan. Si quieren que regrese Isa, que yo sé que sí, al final del podcast va a regresar seguramente, para que siga platicando con nosotros estos temas, porque hay que hablarlo, hay que platicarlo, hay que normalizarlo, ¿verdad, Isa? Claro. Sobre todo, creo que hoy en día hay tanta información que luego... a pesar de que podemos tener de fácil acceso a esta información, sigue existiendo muchas dudas, muchos mitos, muchos tabúes, y en el contexto en el que estamos hoy en día, pues qué mejor que recibir ese empujoncito para tener la información pues certera, científica y sobre todo amigable, ¿no? ¿Por qué? Porque esta información también es importante para las juventudes, sí, para las mujeres, para las niñas y los niños, que sean adecuadas a sus edades y a la información que requieren, que necesitan. Perfecto, ahí está. Pues bueno, vamos a iniciar conociendo un poquito a Isa. Ya estuve platicando con ella detrás de cámaras, pero queremos que todo el mundo sepa. Isa, platícanos de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿A qué hora comes desayuno? Platícanos. No, pues, amante de los perros. Yo soy comunicóloga. Okay. Estudié aquí en Campeche, pero me especialicé en terapia de pareja y sexualidad y educación de la sexualidad en Mérida, Yucatán, en una escuela que se llama Centros de Estudios Superiores de Sexualidad, a través de mi maestría. Llevo más de 10 años trabajando en el ámbito de sociedad civil. Trabajo en una organización civil donde también trabajo la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las juventudes. Y pues ligado a estos temas que siempre he estado como muy envuelta y empapada, en la pandemia, como toda persona que también tenía que buscar la manera de sobrevivir en la pandemia, decidí crear un personaje que me permitiera expresar también todo el proceso que resignificó para mí mi sexualidad. Entonces es ahí cuando surge, más o menos en el 2019, casi 20, la consejera sexual o tu consejera sexual, que es esta forma en la cual yo puedo compartirles cómo he mirado mi sexualidad, pero también cómo los temas tan principales y fundamentales de la sexualidad los podemos ir adaptando cada uno, cada una, desde nuestras trincheras. Sobre todo el tema del placer, porque era algo que casi nadie mencionaba, y al ir estudiando, al ir desarrollándome también, pues yo no quería quedarme solo con la información para mí, también quería compartirla con otras personas, y es así como este alter ego que muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Es tu alter ego? Yo sí, sin duda es mi alter ego porque me permitió salir de mi conformidad y poder expresar. Y pues bueno, la consejera sexual lleva ya 3 años fijos, sin problema alguno dando información, pero te repito, tengo mucho tiempo trabajando estos temas. ¿Y cómo los aborda tu consejera? ¿Cuál es la diferencia entre Isa y la consejera? A ver, platícanos. Pues justamente cuando me preguntan eso, porque parecemos que hablamos con dos personas, es que la consejera es más como de hablar sin prejuicios, sin tabúes, sin estigmas sobre todo, pero enfocado a lo erótico. Me encanta la idea de mostrar que puedes tener información clara, concisa, pero también sentir placer mientras lo estás haciendo. Y hay mucho entorno
bueno, hay una mala idea de qué es placer, ¿no? Porque lo primero cuando yo digo a veces placer, se imaginan siempre la escena cachonda en su cabeza, ¿no? Sí. Y no, el placer es, por ejemplo, ahorita disfrutar este vaso de agua, un cafecito, levantarme todas las mañanas, estirarme, eso es placer. Hacer ejercicio, ver una película, lo que nos produzca placer, esa ¿no? sensación, y el placer como tal, su definición, pues es ese estado de bienestar físico, mental y social que nos permite entablar y permanecer dentro de este día a día, ¿no? Entonces, para mí era una forma de expresarlo y a diferencia de la consejera, yo, Isa, pues obviamente todo lo hago más desde la educación. Esa es la única diferencia, que aquí no voy a ser tan erótica, pero... Digo, si se pudiera, pero como dicen, hay tiempos y hay momentos, muy bien. Pero esa es la gran diferencia, ¿no? La consejera es más desde lo expresivo, me encanta lo artístico también, entonces siempre me preguntan por las fotografías que subo, porque siempre me dicen, ¿quién te toma las fotos? ¿Quién esto? ¿Quién te hace? Y yo les digo, bueno, es una forma de reconocer los cuerpos de las mujeres, las diversidades de los cuerpos de las mujeres. Entonces, esa es la gran diferencia entre la consejera e Isa, la forma en cómo lo expresamos. Sin embargo, coincidimos en todas, en que todas las formas son efectivas, son seguras y sobre todo que debe de existir el consentimiento y el consenso para poder hacerlo. Entonces, eso es lo que partiría más que nada. Hablas de una transformación, de un encuentro con tu sexualidad y con tu exploración. Vamos a hablar de eso en este primer segmento, que es hablar de ti justamente. Entonces, Isa se preparó para poder llegar acá, para poder hablar de estos temas, ¿no? Sí. ¿En qué momento descubriste que te apasionaba? ¿Terminas comunicación y dijiste, vámonos? ¿O cómo fue ese proceso? Creo que siempre estuvo implícito, porque, por ejemplo, yo cuando estaba en la carrera, te digo que llevo 10 años, desde los 18 años yo trabajo en el ámbito de sociedad civil, que coincide cuando entro a la carrera. Y yo era de esas que, por ejemplo, siempre los viernes yo llegaba a mi salón con condones. Y les repartía a todas mis amigas. ¿Viernes? Sí, los viernes, porque yo ya sabía que los fines de semana, o sea, se iban a poner... Viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? El cuerpo lo sabe y yo siempre lo digo, sonará muy curioso, muy chistoso, pero sin querer, y esto lo hice, lo planteé tiempo después en algo de investigación, sin querer hice un experimento en el cual cuando una persona tiene formación, tiene conocimientos libres de prejuicios y estigmas de sexualidad, el entorno se vuelve también de esa misma manera. Es decir, de los 4 grupos que habían en mi generación, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, me di cuenta que en mi grupo ninguna persona se fue, digámosle, de la carrera por motivos, por ejemplo, de un embarazo no planificado. Órale, ¿Por qué? Porque justo yo era esa persona que mis amigas y amigos siempre acudían a mí para solicitarme condones, porque en ese entonces yo era promotora de salud sexual, es decir, siempre andaba en las escuelas llevando información, llevando condones. Social exactamente, estaba, ¿no? Porque yo trabajaba el tema de la promoción de educación sexual en juventudes, entonces siempre tenía mi bolsa de condones. A diferencia de otros grupos, que me di cuenta que no estaba como una figura parecida a la mía, en donde sí hubo deserción escolar por motivos de embarazo, ¿no? Que estamos hablando a nivel carrera, ¿no? A nivel universidad. No fueron muchos, sin embargo, pues sí, yo lo observaba. Entonces ya tenías esa formación, ¿no? De alguna manera, ahí iniciaste, ¿no? De alguna manera, de ahí es donde comienza, pero creo que el punto cúspide en donde yo decido no mejorarlo, quizás transformarlo, es cuando pasa un evento en mi vida en la cual pues pierdo seres muy queridos a causa del cáncer de mama, pues va pasando situaciones en las que digo, tengo que valorar mi vida y también qué es lo que quiero y qué es lo que yo necesito. A raíz de eso, yo tomo la decisión de buscar información que alguien nunca me dio. Por ejemplo, yo quería saber más allá de solo prevenir embarazos, de solo prevenir ITS, porque era como muy repetitivo. Siempre era eso, pero ¿y qué pasa con lo demás? Claro, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo demás? Porque estoy segura que la sexualidad no solo es prevenir embarazos, ¿no? Que es importante, pero no es solo eso. No. Entonces, ahí, a raíz de esta curiosidad, pues voy descubriendo y transformándome y, por supuesto,
para mí es como una vuelta de 360 grados porque me permitió buscar un mundo en el cual no creí nunca estar. Y bueno, yo como mujer, una mujer que fue criada en un ámbito familiar, religioso, conservador, en el cual pues también viví y sigo viviendo acoso, sigo viviendo esto, pues era sentirme insegura en mi cuerpo, sentirme insegura en las calles, sentirme insegura hasta en el mismo momento en donde yo tenía placer, ¿no? Entonces era buscar esta forma de transformar mi vida. Y creo que esto llega a raíz de que descubro primero mi placer, no buscándolo con alguien más, sino mi placer, a través de la masturbación, a través de distintos de la exploración, y como te decía, también reconocer que todo acto pequeño que me produzca placer es eso. Entonces empecé a valorar hasta la taza de té que me tomo todos los días. ¿Sí tomaste? Claro, claro. El té Reca también. Ándale, buenísimo. Sí, pues que sí. Yo salgo de Campeche y luego estoy sufriendo que no hay té Reca. Entonces, imagínate. Oigan, ya que nos patrocine, por favor. Si nos estás viendo ahí, gente de té Reca, que nos patrocine. Sí, ya que patrocine, que nos envíen algo, por favor. Sí. Entonces esa fue Isa en su proceso de transformación. Ya nos habló de sus estudios, de su preparación, de esa pasión que tiene justamente, no solamente por hablar del tema de sexualidad, sino también en compartir o salir más allá de los temas de prevención, sino también del placer, y que eso vamos a hablar en un momento más. Así que terminamos el primer corte. No se vayan. Seguimos platicando aquí con Isa en temas sexuales. Se pone más interesante esto. Ya conocimos un poquito de su perfil, de cómo Isa se fue formando y fue desarrollando estos temas. Y ahora vámonos de lleno a platicar, porque este tema nos va a llevar seguramente una buena plática, ¿verdad? Es necesario platicarlo, hablarlo, entenderlo, divulgarlo y platicarlo bien a gusto. El tema del orgasmo vulvar, ¿no? Vámonos ya, que se conmemora el 8, ¿no? El 8 de agosto. 8 de agosto. Y bueno, para empezar, Isa, explícanos a todo el público qué es el orgasmo vulvar, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar primero del orgasmo en específico. El orgasmo es este punto en el que llegamos después de todo un proceso. A esto le llamamos como la respuesta sexual, en el cual iniciamos primero con besos, caricias, que les decimos preliminares. Después va ocurriendo algo que es la excitación. Por lo general esto se muestra con gráficas, por eso hago los movimientos, por cierto. Entonces viene ocurriendo la excitación. La excitación pues también es ese punto en el cual vamos a sentir deseo y placer. Después viene la meseta, en el cual este placer o excitación se mantiene. Y llega un punto en el que hay un pico. Este pico es el orgasmo, que es el punto máximo de placer y de manifestación durante todo este proceso. Y aquí viene la diferencia, que era lo que te explicaba, ¿no? En el caso de las mujeres o personas con vulva, este orgasmo puede ser multiorgásmico porque se pueden tener más de uno, se mantiene en la gráfica y después viene el descanso, ¿no? Es decir, cuando ya dejamos de sostener ese orgasmo y ese proceso, esa respuesta. Y en el caso de los hombres y de las personas con pene, del nepe, aquí no hay una multiorgasmidad, sino es más bien un efecto refractario. El efecto refractario es el tiempo que necesitas para volver a tener otra posible eyaculación. Entonces, el orgasmo, pues, es este punto cúspide de toda una respuesta sexual en la cual sentimos placer, pero también es la expulsión de los líquidos que, pues, obviamente contienen, en el caso del hombre o de la persona con penes, seminales, y en el caso de la mujer, pues, son líquidos combinados, que también se le dicen seminales vaginales, ¿no? Entonces, esto es lo que permite pues tener estas dos respuestas durante los actos sexuales. Ahora, ¿por qué se conmemora el 8 de agosto, el día? Eso te iba a preguntar, ¿por qué el 8 de agosto? Bueno, la historia comienza un tanto así, al menos la historia que yo he leído, que decidieron hacerle un día específico a el orgasmo
bueno, antes conocido como orgasmo femenino, por un tema de reivindicación de que por mucho tiempo se ha hablado pues de la eyaculación, del pene, de los hombres, de la masturbación, pero siempre iba enfocada a cuestiones masculinas. Sin embargo, no se había hablado de cuestiones femeninas o relacionadas a las mujeres y a las vulvas. Si nosotros leemos, vemos la historia, los egipcios, todas estas historias antiguas, pues sobre todo la egipcia, tiene mucho que ver con el tema del placer de los hombres, ¿no? Hablan de cómo incluso utilizaban, y bueno, se sabía que los faraones y todos ellos tenían que ser, pues, personas que obviamente resaltaban su masculinidad a través de los actos sexuales. Sin embargo, los estudios de las mujeres, la historia de las mujeres es apenas hasta en los años 60. Que también coincide con el tema del voto de la mujer y todo esto, ¿no? Que sabemos que es como la historia recién de la mujer. Apenas en la Revolución Femenina, ¿no? O sea, apenas en los años 20, o sea, hasta este tiempo vino a empezar a surgir. Y aquí en México, pues, ni digamos, ¿no? O sea, sí, no, que casi todo coincide con el año, ¿no? En el cual pues sucede el voto femenino. La revolución femenina sí comienza en otros países, sin embargo, creo que el impacto aquí en México es hasta los años 60 y como tal la investigación también. Entonces, y bueno, mi mejor ejemplo es el condón interno o el condón femenino. El condón interno femenino es creado en los 90s. ¿Y desde cuándo existen los condones para el nepe? Desde hace tiempo inmemorables. De hecho, los primeros condones eran de tripas. Imagínate. Entonces, sí, tengo un libro que me encanta porque justo habla de la historia del 2000 antes de Cristo del uso de condones para los nepes, pero no para las vulvas. No. Entonces, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, justamente el 8 de agosto tiene que ver con esta idea de darle significado, darle otra vez un sentido a que el orgasmo también existe en las vulvas, en las mujeres, y pues es un día más que nada para difundir y poder transmitir información segura, científica, y también porque hay toda una historia en la cual, y se ha hecho la investigación, el IMESEX, que es el Instituto Mexicano de Sexualidad, sacó en la pandemia una encuesta en el uso de placer y juguetes para las mujeres y se tuvo que en promedio un 20 a 30% de mujeres, estamos hablando de una población a nivel nacional, no había tenido un orgasmo y eran mujeres entre 40 y 60 años. Wow. Es decir, es una realidad que hoy en día también hay mujeres que nunca en su vida han tenido un orgasmo. Entonces, es justamente este día muy resignificante para explicar cómo alcanzarlo, cómo llegarlo y también que hay un tema más allá de la reproductividad de los actos, ¿no? Como para también sentir placer. Claro, para poder gozarlo, ¿no? Igual, tienes razón, o sea, toda la información, toda la cultura se enfoca o se enfocaba, porque hay que decirlo también, en el placer masculino o personas con nepe. Sí. Y se olvidaba, ¿no? De esta parte, de la parte femenina o las personas con vulva, ¿no? Definitivamente, o sea, todos se enfocaban en, no, que hay que cuidarse y que sí llega el hombre, pero la mujer no sabemos, ¿no? Sí, y todo esto ha sido, ¿no? Más que nada el 8 es para eso, al igual que muchas fechas resignificativas para las mujeres, como el 8 de marzo, ¿no? Que sabemos que viene de una lucha muy que ocurre en Estados Unidos y luego, bueno, viene representando cada una. El 8 de agosto, pues es una forma también, sobre todo para las personas que trabajamos temas de sexualidad, para brindar estos espacios y que se crea la conciencia de que, bueno, si estamos en una relación heterosexual, pues también, amigo, ayuda, o sea, también conoce, explora, porque no solo es meter y sacar, o sea, no queda todo ahí. Y la chamba, pues a veces implica de todas partes, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan mucho, yo les digo, sí es importante que la mujer reconozca su cuerpo, su placer, pero cuando estamos en pareja, no solo es ella, también es la otra persona. Sí. Entonces, es muy importante que conozcamos nuestros cuerpos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, y de esa manera vamos a lograr alcanzar comunicarlo, algo, ¿no? Que ahorita vamos a esa parte de la parte de pareja, porque lo que puedo entender es que pues el orgasmo vulvar se puede alcanzar
tanto de manera individual, no necesitas una pareja para alcanzar el orgasmo vulgar. Sí. Y también en pareja, ¿no? O sea, con la estimulación externa o de alguien más. Exacto. Y justo ahorita recordando lo que te decía hace rato, es que no existen muchos orgasmos. O sea, solo existe un tipo de orgasmo, pero se alcanza a través de la estimulación de distintas zonas. Por ejemplo, cada persona tiene sus zonas erógenas, que estas zonas son específicas para cada persona porque es donde más llegamos a sentir placer. Incluso no me refiero a cuestiones genitales. Por ejemplo, a mí algo que me gusta es muchísimo que me besen o me abracen el cuello, ¿no? Es un placer, es algo que me gusta y que potencia cuando estamos en los actos o para alcanzar la excitación. Hay personas que les encanta que les hagan piojito, la oreja, que les la oreja, ¿no? Las la personas espalda, que ¿no? sí que le hagan esto, por ejemplo, en la espalda. O sea, algo chido de esto es que cada uno tiene que descubrir pues cuál es su zona erógena. Por lo general hay zonas erógenas muy específicas que son, por ejemplo, los pechos, lo que es la parte del cuello, que es muy común, y también la parte de las caderas. Son como las zonas como más comunes de cada persona, pero sin embargo a mí me ha tocado que hay personas que exploran a través de los sentidos, ¿no? El tacto, el olfato, la vista. Son más visuales, hay personas que son más de escuchar, ¿no? Más auditivas, que son estas personas que les gusta que les digan groserías, ¿no? Que les digan palabrotas, y también hay las personas que a través de sentidos, ¿no? Del olfato. Hay quienes les gusta que el ambiente esté rico en aroma, que huela, que le prendan la vela de no sé qué, que prendan no sé cuándo. Entonces todo eso son opciones que nos ayudan a potenciar y llegar a alcanzar un grado de nivel. Es que tenemos que entender que el orgasmo empieza antes. O sea, no es algo que se dé de manera durante el acto sexual, durante el coito, sino que empieza desde antes, ¿no? En todo un ambiente que se debe de generar, o que por lo menos sucede en un ambiente ideal, que empiece desde antes, desde el ambiente, las caricias, ¿no? Como tú mencionabas, este proceso que tiene. Lo que inicia antes es el deseo. El deseo, la excitación. El orgasmo es la cúspide de todo esto, de todo lo acumulado que vamos sintiendo. Pero lo que sí inicia antes es el deseo sexual. Es decir, si yo estoy aquí sentada y veo a alguien que me gusta y empiezo a sentir algo en mi cuerpo, como una temperatura más alta, empiezo a sentirme caliente, empiezo a sentir algo, es parte de ese proceso. Por eso les explicaba hace rato que es como una gráfica en donde estamos en una temperatura normal y luego, de repente va a ir subiendo, ¿no? Empieza el deseo sexual de decir, deseo estar con esa persona, deseo interactuar. Por eso a veces el deseo se puede quedar en algo como una simple charla, o yo empiezo a sentir excitación y es cuando yo la voy a llevar a lo erótico. En sexualidad nosotros hablamos de que hay dos tipos de placeres, el placer erótico y el placer no erótico. El no erótico es todo aquello como hasta incluso en Facebook, ¿no? Menciona 5 cosas no eróticas que te producen placer. Ya, sí. Transferencias bancarias. Eso es una forma y todos la tenemos, ¿no? Pero cuando se vuelve la erótica es porque ya empezamos a tener pues preparados esos puntos específicos. A lo mejor una persona que viene y me gusta o es mi pareja, me empieza a agarrar la oreja y luego me va agarrando el pelo y me empieza a hacer así. Y yo, obviamente mi cuerpo va a responder. Empiezan a haber besos, abrazos y aquí viene lo importante, ¿eh? Mucha gente cree que eso no forma parte del acto sexual. Y desde el momento en el que tú lo deseas, desde ahí comienza. Entonces, los besos, los abrazos, va pasando. Por eso hay una idea equívoca de que tocarnos, la masturbación, el faje, no es un acto sexual. Y sí lo es, porque sientes placer. Y es las primeras expresiones que tienes cuando eres joven. No necesitas coito para que sea acto sexual. Exactamente. No necesitas coito y tampoco necesitas una penetración para alcanzar un orgasmo. Puedes llegar al orgasmo solo con esto. Una buena estimulación. Una buena estimulación. Excelente. Muy bien, seguimos, no se vayan. Esto se pone más interesante, ¿eh? Si quieren saber más, no se vayan.
¿Qué tal, amigos? Seguimos platicando. Se puso muy interesante este tema del orgasmo vulvar. Seguimos aquí con Isa y estábamos hablando justamente de los tipos de vulva. O platícanos más bien cuáles son los tipos de vulva, los orgasmos. Danos toda esa información, Isa, que es bastante y es muy interesante. Y es necesaria además. Sí, pues creo que un poco hay que romper con la idea de que las vulvas son de una manera. O sea, la realidad es que los cuerpos son diversos, las vulvas son diversas, no hay un modelo específico, pero sí, obviamente, todas las vulvas tienen todas las partes que componen una vulva, ¿no? Y algo curioso del 8 de agosto, que pues es el día antes conocido como Día del Orgasmo Femenino, hoy Día del Orgasmo Vulvar, porque sabemos que representa pues estas diversidades que existen, ¿no? De que también las mujeres y las personas que no se identifican como mujer pero tienen una vulva, pues van a sentir placer, ¿no? O estimulan este placer de distintas maneras. En este caso, pues es importante primero como identificar o diferenciar, pues, qué es lo que nos puede ocurrir. Entonces, en el caso de las personas, pues existen varios eventos que ocurren en nuestro cuerpo. La primera es el orgasmo y también la eyaculación. Okay. Que creemos que estos dos eventos tienen que pasar al mismo tiempo. Wow. Cuando la realidad es que yo puedo tener un orgasmo y no eyacular. Y pasa mucho con los hombres de que este evento siempre viene junto. Sientes el orgasmo y eyaculas, sí. Pero en el caso de las mujeres o las personas con vulva, ajá, es muy raro que veamos nuestra eyaculación, pero sí existe la eyaculación de la vulva, ¿no? En este caso. Pero, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Okay. Bueno, como ya les venía diciendo hace rato, el orgasmo pues es esta cúspide, este pico de cual el cuerpo tiene un sinfín de terminaciones y sensaciones en ese momento. En ese caso, la eyaculación pues es la expulsión, en el caso de los hombres o de los nepes, pues es el líquido seminal, ¿no? Esta expulsión va de una manera muy fuerte, que contienen, pues obviamente, los espermatozoides y como todo eso con fines reproductivos, ¿no? Y que sí es muy marcado el momento del orgasmo, porque es ahí y es se muy acabó. visible y se ve, y ajá, justo después de esto ocurre el efecto refractario, que era lo que hablamos. El efecto refractario es el tiempo que necesitas para recuperarte. Y algo que no lo mencionamos hace rato, pero que sí es importante, es que este tiempo de recuperación va cambiando conforme vamos aumentando de edad. Cuando tenías 15 o 16 años, 18 años, a lo mejor te terminabas una y al minuto otra vez, como si nada. Ahora que a lo mejor tienes 30, 40 años, a lo mejor te tomas hasta un día para recuperar, porque es conforme a la edad, ¿no? Claro. Y en el caso de las mujeres y las personas con vulva, pues esto ocurre diferente. Okay. Podemos tener el orgasmo o no tenerlo, porque pues muchas veces no se estimula correctamente. Y también podemos tener o no una eyaculación, que la eyaculación es la expulsión de estos líquidos vaginales. Y hay otro evento que también puede ocurrir en las vulvas, que se llama squirt, okay, como el refresco. Uh-huh. Este squirt es la expulsión de un líquido que es segregado por las glándulas de Skene, y esto ocurre en la salida de la uretra. Okay. Entonces, nada más para que recordemos que fisiológicamente y anatómicamente la vulva tiene dos orificios. Okay. Vamos a poner una imagen. Vamos a empezar ahí. Exacto. Vamos a poner una imagen en este momento. Pues esta vulva está conformada por varias partes. Okay. En específico, pues tiene los labios mayores, tiene los labios menores, que estos son los que nos protegen también, uh-huh, protegen la entrada o nuestra vulva. Tiene un monte Venus, que es la parte donde podemos tener vello o no tenerlo, dependiendo cómo te guste, pero ese vello pues tiene un fin específico, que es protegernos de agentes externos para evitar infecciones, sobre todo infecciones vaginales. Y por último, pues vamos viendo que tenemos orificios. ¿Tenemos dos orificios? No, no es cierto. Se nos fue la luz. Unos momentos después. Amigos, seguimos disfrutando esta charla aquí con Isa.
estaba justo explicando y retomamos el tema, ¿no? Claro. Las partes de la vulva, porque vamos a llegar a una parte muy importante. Así que te dejo, Isa, para que nos sigas explicando. Sí, pues creo que es muy importante, ¿no? Que estemos hablando pues, de este día tan importante para nosotras, que es el día del orgasmo vulvar. Pues para poder comprender como la anatomía, pues vamos a explicarlo. Pues ya les estaba comentando, ¿no? Con la imagen de la vulva, pues que tenemos pues estos labios mayores y menores, que son los que nos protegen. Y también tenemos el monte Venus, que esto pues es la zona púbica, es decir, con vellos, que nos va a permitir protegernos, ¿no? Hay vulvas con o sin, y está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, es importante recordar que estos vellos, la función, pues es protegernos de agentes externos, sobre todo pues infecciones vaginales, ¿no? Porque tienen como este filtro que nos permiten que no invadan nada más. Y tenemos dos orificios. Estos dos orificios, uno más grande que el otro. El más grande, pues, es la entrada de la vagina. Ahí me gusta siempre decirle a las chicas, bueno, la entrada de la vagina es donde te metes la copa menstrual, el tampón, cuando usamos óvulos, cuando vamos a la ginecóloga y nos va a revisar, pues esa es la entrada, pues prácticamente a lo que va a conducir al útero, ¿no? Al cérvix, al útero y todo. Que es la más grande, ¿no? Que es la más grande y que incluso cuando haces el delicioso, por ahí va a entrar. Que si el juguete, que si el nepe, en fin, pues hasta una mano puede entrar. Que pues sí sale en algunos casos, ¿no? Una cabeza. Una cabeza pues puede entrar, ¿no? Y que es importante que sepan que en el caso de la vagina, pues es un músculo que se contrae y se expande. Entonces, pues tiene esa capacidad de ensancharse y de volver a su tamaño normal. Entonces las vaginas no quedan guangas, no quedan grandes, no quedan nada. Regresan siempre a su tamaño. Claro. Y arriba de este se encuentra un punto mucho más pequeño. Este es el orificio de la uretra. Okay. Y es importante que sepan que nosotras orinamos por ese orificio. La orina no sale por la vagina. Porque me ha pasado que cuando usan copas menstruales me dicen, ¿y si voy a poder orinar con la copa? Pues claro, porque no orinas por donde te insertas la copa. Y ahí, justamente, aprovechando que ya tenemos estos dos orificios bien ubicados, pues vamos a hacer la representación de dónde ocurre qué. En el caso de las vulvas, la eyaculación va a ocurrir por la vagina, por la salida de la vagina, y el orgasmo es el que lo vamos a manifestar en todo el cuerpo. Más que nada el orgasmo es una sensación y un cúmulo de emociones y de que sientes que hasta te retuerces y todo. Eso es el orgasmo. Y el squirt es aquel que ocurre por la uretra, por ese orificio más pequeño. Claramente, al ser el orificio de la uretra, se tiene la idea que el squirt es orina. Pero ¿cómo lo voy a reconocer que a lo mejor lo voy a tener? Cuando justamente sentimos que queremos orinar, pero no hay ganas o no se orina como tal. Esa sensación de sentir ganas de hacer pipí, pues es cuando probablemente estés por expulsar el squirt. Y tampoco es como nos lo muestra el no por, que no va a ser un líquido que va a llegar hasta el otro lado y es un chorro como una fuente. No, para nada. Claramente cada cuerpo es diferente, cada cuerpo lo puede controlar diferente y así como hay hombres o personas con pene que controlan su eyaculación, también va a pasar en nuestro caso, ¿no? Pero pues esto puede ser desde una gotita hasta un chorrito. Y por último tenemos un órgano muy importante del cual le vamos a dar ahorita su tiempo y es el clítoris. El clítoris, pues, es el órgano exclusivo que le da placer y que forma parte de la vulva. Y es un órgano que solo vemos la cabecita. Ok. ¿Y su función es dar placer? ¿Cuál es la función? Su función única es esa, ¿Sí? Es dar placer. A diferencia de la anatomía de los penes, de los nepes, nosotras tenemos, y los cuerpos con vulva, tienen un órgano específico para dar placer. Órale. Entonces, ahorita ya les vamos a mostrar la anatomía de un clítoris, pero es muy importante que sepan que ese órgano está ahí para ser estimulado y alcanzar el orgasmo. Vamos a cerrar esta plática entonces con el órgano principal de esta zona vulvar, que es el clítoris, ¿no?
Sí, que yo creo que es muy importante que si estamos hablando del día del orgasmo, pues hablemos del clítoris, porque es justamente, como te decía, el órgano que tiene más de 8,000 terminaciones nerviosas y que su única función es dar placer. Esa es su única función. Para eso está. Para eso está, y es muy importante que nosotras, como mujeres, como personas con vulva, sepamos y reconozcamos ese clítoris que tenemos, pero también que las otras personas, sobre todo las parejas, pues sepan que si estimulamos correctamente el clítoris, pues eso va a hacer que se alcance mucho más rápido el orgasmo y obviamente pues sea una actividad muy, muy placentera. El clítoris, entonces, Isa, siempre está asociado a cuestiones de placer. O sea, siempre, ¿habrá algún tema, algún cuerpo en el que no genere ese placer? Pues Por lo general siempre es. Sí, el clítoris, su función como órgano es placer. ¿Qué pasaría si que fuera una vulva que no tuviera un clítoris o tuviera un clítoris muy retraído? Pues quizás no se logra alcanzar de fácil acceso el orgasmo o el placer, pero vuelvo a lo mismo. El placer no solo se va a encontrar en la genitalidad, sino recordemos que puede ser que haya otras formas de sentir placer. Por eso iniciamos hablando del placer, ¿no? Pero si bien esto es un poco probable, el clítoris, que se encuentra pues en todas las vulvas y se encuentra casi siempre en la parte más superior, ¿no? superior, exactamente, bajo el monte de Venus, tiene su orificio. Ahora, es muy importante que si vemos la anatomía también del clítoris, vamos a ver que solo nosotros alcanzamos a ver la parte... poniendo justamente. Solo alcanzamos a ver la parte de arriba, que es como un glande. De hecho, el clítoris ha sido comparado con la anatomía del nepe, porque también tiene un glande, tiene un capuchón mucho más pequeño. Hay quienes incluso han mencionado que el clítoris es un nepe no desarrollado. Claro. Y la diferencia es que por dentro, es decir, lo que no vemos, tiene ay, se me fue la palabra, pero tiene unas patitas en las cuales están las glándulas vulvares que permiten que al momento de que haya una penetración o que haya estimulación, estas se vayan llenando también, ¿no? de sangre y permita pues estas sensaciones de placeres. En el caso del clítoris, pues es como, yo siempre le digo, parece un muñequito porque tiene dos patitas y es así. Es muy lindo, pero también es un órgano que permite pues todo esto que ya hemos hablado. En el caso del clítoris, a diferencia de lo que se cree, y esto es un meme siempre, de hecho yo hice un video en TikTok de cómo se estimula el clítoris. Hay varias formas de estimularlo, por ejemplo, puede ser de arriba a abajo, ¿no? Hablando en cuestiones supongamos manuales, que aquí está, ¿no? Claro, puede ser de arriba a abajo, de lado a lado, puede ser en diagonales, ¿no? Pero nunca se estimula de una manera así como si fuera un tocadisco, como si fuera un rascarrasca, porque es un órgano muy sensible. Entonces este órgano, al haber una estimulación muy abrupta, muy brusca, pues en lugar de ser placentero, se puede volver algo incómodo. Claro. ¿Qué es importante? Siempre preguntar la velocidad, el ritmo. La misma persona nos va a poder indicar más lento, más rápido y que esto. Y también otras formas de darle placer es a través, como yo les decía, como la paleta. Chupa, muerde, pero mordidas suaves, por supuesto, y lame. Esas son las tres formas para también experimentar, sobre todo si vamos a usar la boca. De forma oral, ¿no? Exactamente, de forma oral, si queremos estimularla. Y si queremos estimularla de las dos maneras, yo les digo, hagan la de Spider-Man. ¡Anda! ¡Salte la araña! Ah, caray. La de Spider-Man, hagan la señal de Spider-Man, que por eso es muy importante estos deditos. Por eso a veces, no sé si has visto los memes donde dicen que estas dos uñas están sin cortar y las otras normales. Bueno, tiene un fin, obviamente. Ándale.
Y introducimos por la parte de la que es la vagina y estamos estimulando internamente el clítoris, porque recuerda que el clítoris solo vemos la parte de arriba, pero está conformada por estos pasos sanguíneos y estas cavidades cavernosas. Entonces estimulamos por dentro y con este dedo estimulamos superficialmente el clítoris. Claro. Yo a veces les digo, es como hacer el screenshot. Entonces estás haciendo así, entonces muy parecido vas a hacer así. Muy bien. Y son algunas técnicas, sin embargo, esto no quiere decir que va a aplicar para todas. Por supuesto, es importante saber el ritmo, la velocidad, la fuerza con la que las personas... O hay personas que también me han dicho que llegan al orgasmo, pues como ya lo habíamos platicado, ¿no? A lo mejor estimulando lo que es los pechos, diciéndoles cosas, ¿no? Utilizando toda la diversidad que existe y que, bueno, para nosotros es muy importante reconocer que existe este órgano exclusivo de placer, porque sin duda si todas las mujeres y las personas con vulva les estimularan o se estimularan a través del juego, de las manos o con juguetes, pues también llegaríamos a alcanzar el orgasmo, ¿no? El orgasmo vulvar. Y también el mensaje no es que a fuerza tu meta o tu objetivo tiene que ser el orgasmo, para nada. Lo importante es el placer, porque si bien existen personas anorgásmicas, es decir, que no alcanzan el orgasmo, no quiere decir que una persona anorgásmica no sienta placer. No se alcanza el orgasmo, pero como dijimos hace rato, no, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Sí vas a sentir placer, no se va a llegar a sentir esta sensación del pico, pero sí se tiene placer. Y en el caso de las personas que son asexuales, es decir, personas que no les es importante el acto sexual, tampoco quiere decir que no sientan placer. Sus formas de placer son diferentes. Disfrutan estar con la persona, disfrutan salir, pero el acto sexual no es algo importante para estas personas. Entonces creo que el placer, por eso es muy importante hablarlo, identificar que existen diversidades de placeres y que el día del orgasmo vulvar es para reconectar y reconocer a las personas que tienen vulvas e identifiquen pues, su anatomía, su cuerpo y sobre todo su placer. Eso te iba a decir, que tú recomiendas la autoexploración primero, ¿no? Que se conozcan, que lo vivan, que sepan qué les gusta, qué no. Sin duda alguna, y la autoexploración es algo que tenemos desde que nacemos, desde que somos bebés, es algo innato que vamos a llevar nuestras manos a la boca, a las orejas, a todos los orificios y por supuesto vamos a llevar las manos a los orificios de la vulva. Cuando me preguntan cómo hablar de estos temas con las niñas y con los niños, es importante decirles que todo lo que vayan a hacer tiene que ser desde la privacidad. Pues es algo que nos compete de forma y hasta el día de hoy que yo puedo ser una persona adulta, siempre estos temas van a ser desde mi privacidad y desde mi consentimiento. Y por supuesto, conforme vayamos avanzando de edad, vamos a ir comprendiendo otros temas. Pero creo que es innato desde el momento en el que nacemos y que vamos conociendo y explorando con nuestros cuerpos, los vamos a ir teniendo. Pero es justamente la edad en la que vamos ya a experimentar los actos masturbatorios, ahí sí, que ya vamos a autoexplorarnos y a sentir el placer erótico. Y en cuestiones de pareja, Isa, tú recomiendas que se hable siempre, ¿no? O sea, que se diga lo que se gusta, que caray, ¿no? Que se platique. Sí, o sea, sin duda el éxito de una buena relación de pareja o una buena relación con tu pareja sexual, porque puede ser mi pareja sexual, pero no mi pareja afectiva. Totalmente. Es eso, la comunicación. Decirte, oye, a mí me gusta que me agarres así, me gusta que me agarres así, me gusta que lo hagas de esta manera, etcétera. Es importante. Y de esa manera se pueden alcanzar el placer en ambas personas. Y decirlo, ¿no? Caballeros, pues no tengamos miedo de dar placer, o sea, de ayudar a que nuestra pareja llegue justamente a este orgasmo, ¿no? De tomarnos el tiempo, observar, preguntar. Sí, y yo lo que recomiendo es que estas pláticas no las tengan después, porque de nada me sirve hacerlo después. O sea, estas pláticas siempre tenganlas previo, como, oye, ¿qué te gustaría? ¿Dónde te gusta que te agarren? ¿Qué sé yo? Para que cuando lleguen al momento, pues ya puedan ir experimentando. Por supuesto, después van a tener una retroalimentación, pero no indaguen algo nuevo después. Y tampoco hagan el típico
Ay, ¿y qué tal? ¿Te gustó? Porque la realidad es que No es un examen. No es un examen y la realidad es que son eventos que hay que disfrutarlos. Sí. Incluso aunque no sea como el esperado, ríanse, disfrútenlo. Ay, oye, y es muy común cuando me dicen es que hubo un pedo vaginal. O sea, por supuesto que son normales, por supuesto que están bien. No hay que sentirnos avergonzadas de que entre aire en un orificio y sea expulsado, ¿no? Entonces, son normales, son comunes y disfruten el momento, simplemente. Y creo que eso nos va a ayudar muchísimo a no sentirnos avergonzadas, a no sentir nada negativo. Y disfrutar, ¿no? Bien, están apareciendo las redes sociales de Isa en este momento, chequenla o contáctenla. Yo creo que sí va a regresar, la queremos de vuelta para seguir platicando estos temas de esta manera tan abierta, tan común. Hay que normalizarlo y hay que informar a la gente, ¿no? Y bueno, escríbanos sus comentarios, qué les pareció, sus experiencias igual en cuanto a orgasmos, ¿verdad? Claro, que nos cuenten. Que nos cuenten. Y esto se puso muy interesante. Hasta, mira, cambiamos toda la iluminación justo para este podcast. Entonces esto fue Rompiendo el Hielo. Muchas gracias, Isa, por estar con nosotros. No, muchas gracias. Y pues disfruten el día del orgasmo y que tengan muchos orgasmos. Eso, muy bien. Y recuerda que para lograr cosas diferentes tienes que hacer cosas distintas.